Buenas noches y bienvenidos a un programa más a Melilla en Proyecto. En esta ocasión abordaremos junto con José Luis López Belmonte, miembro del Consejo Escolar del Estado y que ha participado en el planteamiento del proyecto estratégico para la ciudad de Melilla, los objetivos marcados de aquí a 10 años para mejorar la educación local. Pero antes vamos a darle la bienvenida a José Luis. Bienvenido, José Luis, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por formalizarla vosotros. Como he dicho, en este programa intentamos difundir la importancia y el desarrollo de este plan estratégico de Melilla, pero para ahondar más en él tenemos que empezar, como se dice, a caminar. Fuiste uno de los miembros de esas mesas participativas, eres representante del Consejo Escolar del Estado, pero cuéntame en qué consiste este organismo. Bueno, el Consejo Escolar del Estado es el máximo órgano consultivo que tiene el Estado de España para todos los temas educativos. De hecho, ahí están presentes toda la comunidad escolar. Están representantes del profesorado de la enseñanza pública y de la enseñanza privada, están los representantes de la patronal de la enseñanza privada, de la enseñanza pública, de la administración. Los sindicatos centrales, los grandes sindicatos están representados, están la universidad, el Instituto de la Mujer, los padres de alumnos, los padres y madres de alumnos, los alumnos también están representados y después miembros de reconocido prestigio. Esos son los que forman. Y hay una comisión permanente y también estoy en la comisión permanente. Entonces, en la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado se dictamina toda la normativa que sale de educación, tiene que tener un dictamen de la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado. La normativa autonómica, como la educación que se ha transferido a las distintas administraciones educativas, pues, por ejemplo, el de Murcia, pues ellos evalúan la normativa específica de Murcia, de la región de Murcia, o lo de Navarra, la de Navarra, cada comunidad autónoma. Y como Ceuta y Melilla seguimos sin tener consejo escolar, que es una de las reivindicaciones que siempre tenemos, que se cree un consejo escolar propio y específico, bueno, pues se dictamina también en la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado. Eso es el Consejo Escolar del Estado. Sabiendo eso, sabiendo que es un organismo en pro de mejorar la calidad educativa local, hay que saber también en qué punto se encuentra la educación en Melilla actualmente. Bueno, la educación en Melilla presenta unos factores singulares, evidentemente, sobre todo bueno, por la composición de la población que hay, o sea, la diversidad que existe. El principal elemento singular que hay es que según un estudio que hice en el curso 2016-2017, el 66% del alumnado de primero de primaria estudia nada más que un nivel educativo, ahora estarán ya en sexto este grupo de alumnos, o sea, en primero de primaria había un 66% del grupo cultural rifeño amasí, un 26,5% del grupo cultural europeo peninsular, un 6,6% del grupo mestizaje, que tiene los distintos padres o madres de distintas comunidades, de distintos grupos culturales, y un 0,8% del grupo hebreo. Esa es la composición total de Melilla del curso 16-17 en primero de primaria. Evidentemente esto es una pirámide de población que cuando va subiendo pues se van modificando los datos, no tienen que ser equiparables. Y 10 años antes, 11 años antes había hecho un estudio similar, pero en 5 años, en educación infantil de 3 años, y las cifras variaban. El grupo cultural rifeño y masigen tenía 10 puntos menos, era enseñanza no obligatoria. El grupo peninsular, el grupo cultural europeo peninsular tenía 10 puntos más y se mantenían prácticamente el grupo de mestizaje y el grupo hebreo. Es el principal elemento. Otro elemento importante de Melilla es que en los últimos 20 años el incremento de alumnado ha sido muy significativo. El más alto de todas las administraciones educativas ha sido lo que se ha dado en Melilla. Y después Ceuta. Son los dos elementos. Y eso para ver un poco cuál es la composición de nuestro alumnado. Las características fundamentales que tenemos en Melilla es que tenemos una aula saturadísima, estamos en el culmen del máximo de alumnos por aula en infantil del primer ciclo, infantil de segundo ciclo, en primaria, en la ESO, con lo cual tenemos una infradotación de profesorado. El número de alumnos por profesor en Melilla es el más alto de todas las administraciones educativas y con diferencia, y podrían faltar perfectamente para equipararnos a la media a nivel estatal aproximadamente como 180 profesores para tener el mismo número de alumnos por profesor que de media a nivel estatal.
Por lo tanto, se puede destacar dos problemas principales dentro de todo esa, se puede decir, radiografía de la educación de Melilla, y es los altos niveles de ratio en las aulas locales, y así como esa escasez de profesorado. Partiendo de ahí, también hay otro dato que cabe destacar y que llama la atención, y es que el abandono temprano de la educación de Melilla en 2022 ha bajado con respecto a otros años. ¿A qué se debe también esa bajada dentro de todo ese abandono que estaba en tendencia creciente? Vamos a ver, los datos han sido, Melilla siempre está en la cabeza del fracaso y del abandono escolar temprano, siempre ha estado en la cabeza. ¿Qué ocurre? Ocurre muchas veces, Melilla tiene un problema de estadística. El problema de estadística es que muchas veces las muestras no son suficientemente representativas. Si tú coges un 2% a nivel de cada ámbito territorial, pues te puede dar una radiografía bastante exacta de lo que ocurre. En Melilla, ocurre que muchas veces no se corresponde con la realidad. Y ha habido un hecho concreto. La pandemia ha significado que muchas personas que estaban desenganchadas del sistema educativo han querido sumarse, entre otras cosas porque preveían que puede ser más fácil titular, aprobar y titular. Y esos son datos que no gusta decir, pero ha sido así. O sea, durante la pandemia, aunque se ha intentado hacer un esfuerzo inmenso por parte del profesorado y por parte de las administraciones para atender a nuestro alumnado, ha habido cosas que se han quedado en el tintero. Y ha habido criterio de que no se añadiera un foco de tensión más al alumnado con evaluaciones excesivamente negativas. Entonces eso ha facilitado que distintas personas que pensaban que tenían pocas posibilidades de titular o que pensaban que iba a ser más fácil en este momento, pues han participado en los procesos evaluativos. Y está bien, está bien. Un dato que tiene Melilla también es que tiene el mayor número de repetidores por clase, el mayor número de personas que no están en su nivel en función de la edad que corresponden. O sea, esos son problemas que se van arrastrando y que evidencian a todas luces que la situación educativa en Melilla necesita un repaso y necesita un apoyo institucional por parte de todas las administraciones, de todas, y no un tema de tal partido o del otro. El tema es que la sociedad melillense, a mi modo de ver, no ha comprendido suficientemente la importancia de tener una formación en nuestros jóvenes la mejor posible, o al menos equipararla con el resto del territorio español. En este sentido, aunque la competencia de educación resida a nivel estatal, ¿cómo puede participar o cómo puede, por así decir, colaborar la ciudad autónoma de Melilla para mantener esos niveles de abandono más o menos estables o incluso reducirlos? Bueno, claro que tiene un campo de actuación. O sea, no tenemos que olvidarnos, por ejemplo, que la ciudad autónoma de Melilla es la responsable del mantenimiento de los centros públicos, de todos los centros públicos. Tiene la obligación de mantenerlos. Mientras que los centros privados concertados en la propia subvención va incluido una parte del mantenimiento, en los centros privados, en los centros públicos no, tienen la obligación de mantenerlo. Y tiene una parte también muy importante, que es el primer ciclo de educación infantil. El primer ciclo de educación infantil abarca de 0 a 2 años. Y Melilla tiene como 12 puntos por debajo en el nivel de escolarización, de oferta pública, de oferta a las familias que lo requieren, este tipo de enseñanza del primer ciclo de educación infantil. Y no solamente eso, sino que tiene como 4 puntos más por encima del número de alumnos por aula, con lo cual son niños de 0 a 2 años, o sea, y evidentemente se requieren que haya un número reducido para poder atenderlo. Pues en Melilla la ratio que hay, y esos son los motivos de la última enmienda. Hace poco en el Consejo Escolar del Estado todos los años elaboramos un informe, y el informe de hace unos días, casi hace una semana, pues presentó una serie de enmiendas en ese sentido, o sea, en el sentido de exigir a la administración educativa y a las administraciones de la ciudad autónoma, de Melilla y de Ceuta, que están en el mismo saco por desgracia, de que, por ejemplo, en el primer ciclo de educación infantil, que corresponden a las ciudades autónomas correspondientes, pues equiparen primero el nivel de escolarización y el segundo que amplíen el número de unidades para que no estén tan más saturadas que la media a nivel estatal. Sabiendo además que muchos de los alumnos nuestros que van al primer ciclo de educación infantil, su lengua materna es el tamasí. O sea, con 2 años pues hablan el tamasí, los que hablan o los que chapurrean, y entonces pues necesitan un apoyo más específico, un apoyo más preciso, un apoyo más completo pues, para poder ir caminando hacia el dominio, hacia el aprendizaje del castellano. Y en este sentido, sabiendo esas necesidades y con el
planteamiento del Plan Estratégico de Melilla se puso sobre la mesa el construir más centros infantiles de la primera etapa y aportar más maestros por su parte. Uno de la orientación estratégica en educación habla mejorar la dotación educativa, habla recursos humanos, infraestructura, tecnología, o sea que lo cita de una forma vaga, de una forma genérica, pero sí lo cita. Y concretando las distintas propuestas, desglosándolo un poquito las medidas que habría que hacer, pues viene de una forma, mejorar las dotaciones y capacidades del sistema educativo, recursos humanos, etcétera. Vuelven a existir en los mismos temas, ¿no? Lo que pasa es que habrá que ver eso cómo se concreta, porque las propuestas, la orientación estratégica y las medidas concretas que proponen tienen un carácter muy genérico y no entra en detalle de la situación de lo que corresponde, a mi modo de ver. Por lo tanto, eso se podría decir que habría que intentar mejorar o especificar un poco más en este plan estratégico de Melilla. Significa que habría que darle un mayor nivel de concreción. O sea, hay distintos niveles de concreción y habría que darle un punto más de concreción, a ver cómo lo articulan, cómo se articula. Y en cuanto a las dotaciones más necesarias en la actualidad y además de esas escuelas infantiles, ¿cuáles serían más necesarias y cuáles son las que más se reivindican también por parte de la sociedad educativa? Bueno, antes me he referido exclusivamente a las competencias de la ciudad autónoma. A partir del segundo ciclo de educación infantil, las competencias dependen ya del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Partimos de una misma realidad, además que se forma en un continuo, después del 0,2 viene el 3,6 y después del primaria, etcétera, ¿no? Está todo enlazado. Y en ese enlace hay que articular políticas que favorezcan y que sobre todo reduzcan y no equiparen al resto del sistema educativo de nuestro país. Y eso es lo que como sindicato, como SAT-ESTES, como persona independiente que participó y como miembro del sindicato SAT-ESTES, como somos sindicatos mayoritarios en Melilla, lo que reivindicamos y lo que pedimos. ¿Qué ocurre? Ocurre de que hemos visto, por ejemplo, que este año la demanda de educación infantil ha bajado. O sea, ha bajado. El tema parece ser que el vinculado al tema de los nacimientos, etcétera, pues mientras estaban llegando 1.200 alumnos por cada nivel, este año han llegado 900 alumnos, ha habido una bajada. Tendremos que ver eso cómo se articula, pero hasta ahora el incremento Melilla, como dije anteriormente, presenta una de las características que tiene el mayor nivel de incremento de alumnado en los últimos 20 años, y habrá que adaptarlo a las necesidades. Por eso es muy difícil decir, ¿y cuántos centros había que construir? No se trata de decir 2, 3, 4 o 1, no. Nosotros no hablamos de centro, porque un centro puede tener 2 líneas, puede tener 5 líneas, o sea, con lo cual, cada línea es el nivel el grupo de aulas de cada nivel, o sea, por ejemplo, 2 primeros o 5 primeros, y así sucesivamente. Entonces nosotros lo que queremos es que las aulas de Melilla pues tengan la media, o sea, ahora tenemos una media ilegal de Melilla, o sea, sobrepasa 27,5%. El número máximo de alumnos es 25 y se autoriza un 10% más siempre que sea por nueva matriculación, cosa que no se da el caso. Aquí empiezan las clases con 26, 27, 28 y 29 alumnos por clase, y eso es lo que no se puede permitir. Nosotros queremos, primero, que nuestro alumnado reciba la atención adecuada, y segundo, que el profesorado pueda trabajar en unas condiciones razonables. No se puede atender clases tan diversas como las que tenemos nosotros con un número tan altísimo de alumnos. Y teniendo en cuenta también la característica multicultural de la ciudad y también apoyándonos en lo que decía el plan estratégico de Melilla, que abogaba por impulsar, por así decirlo, esa educación multicultural, ¿cómo se podría hacer? Es un tema complicado y que Melilla requiere un consenso de la sociedad al respecto. Y hay que caminar en ese camino, y hay que hablar las cosas claras, y hay que decir las cosas claras de qué forma se puede caminar en esa dirección. Y todos los partidos políticos y toda la sociedad tiene distintos expertos capaces para sentarse y ver, partiendo de una formación importante, cómo se puede caminar en esa dirección. Y puede haber distintas, porque el objetivo que tenemos todos es garantizar la igualdad de oportunidades de nuestros alumnos. Y hoy por hoy, garantizar la igualdad de oportunidades de todo nuestro alumnado significa que tengan el suficiente dominio del castellano, hoy por hoy. Y habrá que ver cuál es la mejor estrategia para conseguir el mejor dominio del castellano. Y ese es un caballo de batalla que hay que discutirlo.
Nadie quiere hablar de ese tipo de cosas, es un tema que molesta, parece ser, pero el camino está marcado, a mi modo de ver, se marcaría de esa forma. Primero, igualdad de oportunidades, suficiente dominio del castellano, y el segundo, de qué forma se consigue ese mejor dominio del castellano. Me parece a mí es un tema fundamental y que requiere de un consenso para evitar asperezas, ¿no? o malas sensaciones que nada favorece un ambiente de sosiego del ámbito educativo, que lo requiere y que lo exige. También dentro de este planteamiento de mejora de la educación local, por lo menos a nivel autonómico de aquí de la ciudad de Melilla, también querían impulsar lo que sería la formación dual. No sé cómo se puede impulsar la formación dual teniendo competencias a nivel local y también teniendo la competencia de educación a nivel estatal. Cuando se habla de formación dual, se habla de la formación profesional dual, que está viniendo, va a venir y está viniendo una cantidad de dinero extraordinario para la formación profesional dual. ¿Qué ocurre? Ocurre que ese sistema de la formación profesional dual, bueno, pues funciona cuando hay un tejido productivo que tiene capacidad para hacer práctica y para aprender un oficio y aprender profesiones dentro de la empresa. En Melilla vemos que no es precisamente el sitio más adecuado que haya un tejido productivo para abordar este tipo de necesidades, con lo cual habrá que estar compaginando experiencia y práctica en empresa con el tema de la enseñanza de la FP más tradicional y más clásica, y hay que hacerlo de esa manera, no se puede hacer de otra forma, y hay que ofertar mayor número de plazas de formación profesional. No puede ser que este año se han quedado más de 400 alumnos sin poder matricularse en los ciclos formativos de FP, cuando evidentemente hoy por hoy sabemos que los ciclos formativos de FP tienen una posición de acceso al mundo laboral alta, en mejores condiciones incluso que otras titulaciones, y que en Melilla hace falta mucha formación profesional para atender las necesidades de nuestra sociedad melillense. Y ahí hay un reto que afecta al Ministerio de Educación, sobre todo, afecta al Ministerio de Educación, porque tiene que ofertar los ciclos formativos necesarios para acompañar el pobre tejido productivo que tiene Melilla y para dar salida a numeroso alumnado que ve un futuro formativo personal y laboral en los ciclos formativos de FP. Pero quizá la ciudad autónoma sí podría invertir más en lo que sería el tejido empresarial para darle esa oportunidad a los jóvenes a la hora de formarse. Bueno, yo ahí ya no controlo tanto ese tema, perdona, no controlo tanto ese tema. Imagino que sí, que se podría hacer, pero no lo puedo afirmar porque no lo controlo. Lo que sí es, en el aspecto formativo, en el aspecto educativo, se tiene que formar a nuestros jóvenes, porque hay una demanda, se han quedado más de 400 alumnos sin poder apuntarse a los ciclos formativos. Entonces, eso no es lo más adecuado en una sociedad como la nuestra, que presenta grandes desequilibrios, y hay que darle posibilidad de que todo nuestro alumnado acceda a una formación de calidad, al menos de igual calidad que el resto de nuestro país. Pues, si te parece bien, vamos a dar paso a una breve pausa publicitaria y después continuamos hablando más de educación, como bien he dicho, dentro publicidad, y después continuamos hablando de educación en Melilla en Proyecto. Y regresamos de esa pausa publicitaria y continuamos aquí en Melilla en Proyecto. Vamos a continuar, valga la redundancia, hablando de educación con José Luis Belmonte. Y para hablar de educación y también para continuar hablando del Plan Estratégico de Melilla, me gustaría saber cuáles fueron vuestras propuestas en esa mesa que se realizó. Pues nosotros hicimos una serie de propuestas. En primer lugar, que se construyan los espacios educativos que Melilla necesita. En segundo, otorgar un cupo de profesores que garantice que Melilla tenga el mismo número de alumnos por clase, no inferior a la media de España. Tercero, ampliar la oferta pública de educación, de primer ciclo de educación infantil y con unas ratios adecuadas. Igual, ampliar la oferta pública del segundo ciclo de educación infantil con una ratio equiparable a la media estatal. Igual falta con primaria. En educación, en el marco del objetivo de 2030, siempre planteamos un plan integral que habría que garantizar que todo el alumnado de segundo de primaria, todo, salga garantizando que sabe leer, escribir
y hablar adecuadamente el castellano. ¿Por qué decíamos eso? Decíamos eso pues porque en tercero de primaria ya no es un trabajo de fichita, de cosas esas, tienes que hacer trabajo en casa, tienes que elaborar, tienes que interpretar, y si no conoces el castellano suficientemente, lo llevas mal. Entonces, este plan estratégico y fundamental que garantice que ningún niño sale de segundo de primaria sin saber castellano es básico y fundamental. Y muchas veces, tal vez sea necesario que en un aula, como las tenemos, pues que haya 2 profesores, para garantizar este objetivo, y eso significa que se incrementen los cupos, porque cuando nosotros hablamos de los cupos y hablamos de la necesidad educativa en infantil, en primaria, etcétera, bueno, somos conscientes que el alumnado tamasipalante necesita un apoyo para poder conseguir los objetivos previstos, y entonces esa es nuestra petición. Después, lo que hemos hablado un poco, urge ampliar la oferta de los ciclos formativos de FP. Este año hemos visto que se han quedado más de 400 alumnos sin ciclo de formativo. Incrementar la coeducación en nuestros centros, mejorar la alfabetización desde estructuras estables y profesionales. Muchas veces las administraciones cada cierto tiempo hace unos cursos de alfabetización con becas a los alumnos que van, pero eso son aguas de borrajas casi, o sea, y está demostrado científicamente que abordar este tipo de necesidades requiere planes estables y profesionales, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se peca en este tipo de cosas, hacer pequeños parchecitos, ¿no? Dotar a los centros de personal de administración y servicios. En mi centro de adultos hemos estado, que tiene distintos espacios, pues sin ordenanza, o sea, el profesor tenía que abrir la puerta y tenía que cerrar la puerta porque no había nadie que la abriera o cerrara, y la puerta cerrada porque si venía alguien no había quien lo atendiera, o sea, pero eso no ocurre solamente en el centro de adultos, ocurre en todo el instituto, ha ocurrido en los centros que dependen del Ministerio de Educación, mientras que los centros de infantil y primaria dependen de la ciudad autónoma, tienen que poner sus ordenanzas correspondientes, en los centros pero los cuidadores no, los cuidadores tienen que poner el Ministerio de Educación, y por ejemplo nosotros ahora llegarán los planes de empleo, y bien que vengan los planes de empleo, los técnicos de educación infantil, etcétera, pero esos son para 6 meses y un horario reducido de 4 horas. Nosotros llevamos diciendo que eso debe estar en plantilla del Ministerio de Educación, del Ministerio de Formación Profesional, ¿eh? Entonces, eso son cosas estructurales, los otros son apaños, pero que no dan soluciones reales. Hablamos, por ejemplo, de dotar de medios tecnológicos e informáticos para el profesorado y el alumnado, o sea, en mi casa yo trabajo con los temas informáticos para el colegio con mis temas informáticos, y muchas veces en las clases no hay suficiente material informático para trabajarlo. Hay un tema que es fundamental, que es la creación de los consejos escolares de Ceuta y Melilla. La Constitución y su articulado dice que la comunidad escolar debe de participar en la programación y la planificación educativa. La LODE, la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, también insiste y establece los distintos niveles de los consejos escolares. Eso no, en Melilla se creó en el 2009 un foro de la educación, que era un sucedáneo del Consejo Escolar del Estado, estuvo 4 años, cuando estuvo Sebastián Sánchez de presidente, dimitió a los 4 años porque ya había acabado su mandato, y ni el gobierno anterior ni el gobierno actual se han preocupado de que funcione. Mientras que en Ceuta, por ejemplo, ha seguido funcionando regularmente, en Melilla ni el partido anterior ni el partido actual han tenido interés en que funcione el foro de la educación. Pero el foro de la educación tenía privada el elemento fundamental de un foro de la educación, de un consejo escolar, que es dictaminar a la normativa que afecta a Melilla en concreto. Y eso es lo que hacemos en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. Por ahí estoy yo por casualidad, pero no siempre va a haber uno de Melilla allí para defender las cuestiones de Melilla. En la normativa que afecta a Ceuta y Melilla, cuando la Constitución y la LODE dice que se tiene que crear un consejo escolar en Melilla, o sea que se puede crear como tal, y que sea la comunidad escolar de Melilla la que participe en las decisiones de su futuro educativo. Planteábamos también el apoyo a AMPAs, a las AMPA y a la FAMPA, en el sentido de las actividades que se programan. Es cierto que hay AMPA que tienen capacidad de autogestionarse, y de hecho lo hacen, pero hay otras que necesitan el apoyo de la administración para ofrecer a su alumnado actividades de tarde para mejorar las cosas. Planteábamos también, por ejemplo, que las ayudas públicas se centren en el alumno que más lo necesita. Eso es fundamental, no cosas generalizadas, sino los alumnos que más lo necesitan, y sobre todo en los centros públicos. Hay 3 centros que el Ministerio cataloga de difícil desempeño: el Mediterráneo, el Juan Caro y el León Solá. Pues esos centros que el MEC cataloga de difícil desempeño deberían de tener unas consideraciones particulares. Y habría otra cosa curiosa,
es posibilitar que en algún instituto de Melilla, por ejemplo, se pudiera ofrecer como segunda lengua extranjera el árabe, que nos parece que tendría salidas profesionales en el entorno que nos movemos, ¿eh? E incluso pensamos que sería bueno que el Tamasí se diera como opción voluntaria en actividades extraescolares por la tarde. Sería bueno que se hiciera, que el que quisiera que fuese las actividades del Tamasí. Y lo del árabe está bien, porque yo prefiero que el árabe se aprenda en centros públicos antes que en otros organismos, en iglesias, en mezquitas, etcétera, etcétera. Yo quiero que sea la enseñanza pública la que atienda esas necesidades, que el que lo sienta que tienes que aprenderlo, pues que lo pueda hacer en espacio con profesorado público, etcétera, ¿no? Y esa era un poco y hay otra propuesta también, en las retribuciones del profesorado. En Melilla tenemos una discriminación económica con respecto al complemento específico, aproximadamente de unos 300 euros. Entonces queremos que eso se resuelva, o sea, no tiene por qué. Es cierto que ganamos más, pero por la indemnización por residencia, igual que cobra la empresa privada, un 25% más de convenio, o sea, las distintas soluciones que hay. Pero eso no está en nuestra retribución específica como docente. Y en la retribución específica de docente, el complemento específico está por debajo de la media a nivel estatal. Y seguimos reivindicando que eso se acople para el profesorado de Melilla. Distintas propuestas que, como veo... He dicho muchas cosas, ¿eh? Estoy viendo. Distintas propuestas que, como veo, intenta mejorar desde la base la educación local hasta, se puede decir, que el último eslabón educativo, pasando por profesores, alumnado, incluso con ese personal no docente y tan reclamado y necesario como se está viendo. Había un aspecto que me ha llamado la atención, que es sobre el uso de las TIC, el que tú empleabas tus propios cursos para impartir esas clases de las TIC. ¿Cómo puede colaborar o cómo puede incidir en la ciudad autónoma en ese impulso de enseñanza de las nuevas tecnologías de información y comunicación? Bueno, yo es que la ciudad autónoma tiene pocas competencias. El problema es que la ciudad autónoma tiene pocas competencias en ese tipo de cosas. Yo sé que en el primer momento de la pandemia, la ciudad autónoma, sí hubo un convenio del MES con las distintas administraciones educativas y se ofertaron un número determinado de terminales de ordenadores para el alumnado, pero un número reducido. El resto, normalmente, las competencias del Ministerio de Educación, a no ser que haga un convenio con la ciudad autónoma, y ahí sí hay espacio de colaboración. De hecho, el Plan PROA, hay distintos programas de apoyo a las personas que van más retrasadas, que necesitan apoyo específico de cualquier materia, y ahí en esos convenios de colaboración sí participa la ciudad autónoma, ¿no? Y eso está bien, es una cosa positiva. Pero las competencias... permíteme, nosotros preferimos que sigan siendo competencias y que sigan dependiendo el peso fuerte del Ministerio, porque eso es lo que crea estabilidad en los procesos. O sea, un convenio te lo firmo hoy y mañana deja de ser y ya deja de existir. Entonces, hace falta plantilla, una relación de puesto de trabajo clara, evidente, que defina bien las competencias de cada uno, que defina las obligaciones que tiene cada administración, pero en los convenios está bien, habrá que seguir haciéndolo, pero sabiendo que lo que interesa son planteamientos estables. La educación no parte solo de educación primaria y secundaria, como hemos dicho desde el principio de la entrevista, parte desde 0 años con esa educación en las escuelas infantiles hasta el nivel más alto que puede ser el universitario. Universitarios que están también aquí en Melilla y que el plan estratégico de Melilla intenta proponer que impulsar nuevas soluciones habitacionales. ¿Cómo se podría dar solución a esa problemática? Bueno, en primer lugar, como observador externo, aunque participé dentro de las personas que colaboraron en el plan estratégico, me llamó la atención que no hubiera participado en el tema educativo personas de la universidad. Me llamó la atención, me parece que no es lo recomendable, de mi punto de vista, de personal externo a la organización de manera esa actividad. Objetiva. Exactamente, sí, bueno, de manera de mi objetividad. De mi objetividad. Personal, pero... Sí, yo pienso que tenía que haber participado, ¿no? Pero hay cosas que yo pienso que en Melilla están bastante asentadas y tienen bastante consenso. O sea, el hecho de hacer Melilla una ciudad universitaria, aprovechando, recursos de la ciudad autónoma,
que todo un ayuntamiento de Almería o de Jaén tal vez no pueda hacer esas retribuciones o esas ventajas para que haya varias unidades, por ejemplo, de enfermería o de DUE, o sea, de otras actividades, o sea, universitarias, y porque hay algunas especialidades que tienen números clausus, porque no hay suficientes unidades para atenderlo. Yo pienso que eso tiene el consenso de toda la sociedad de Melilla, y que eso exige también, por ejemplo, porque las personas que vengan de fuera, que ya hay un número considerable, que puede sobrepasar hasta las 100 personas que están estudiando universidad en nuestra ciudad, bueno, que dispongan de espacio adecuado, ya sean residencias adecuadas, residencias estudiantiles adecuadas, como existen en todas las ciudades. O sea, es que tú vas a Almería, vas a Granada, sociedad universitaria, y tiene su propia residencia, y las propias universidades a veces tienen ese tipo de residencia, ¿no? Sería bueno que la ciudad autónoma, no sé si en colaboración con alguien o no, no lo sé, porque es un tema que ya no controlo con tanto detalle como los temas educativos, pues que obviamente deben de tener un espacio adecuado para vivir. Evidentemente es un beneficio para la ciudad el enriquecimiento, primero, de personas jóvenes que vienen, segundo, personas con intereses culturales y educativos para formarse, y en segundo lugar, bueno, una riqueza económica también, porque aquí gastan, aquí viven, aquí se desarrollan parte de su actividad, y eso yo pienso que tiene el consenso de la sociedad melillense, o sea, y habría que seguir apostando en esa dirección. De mi punto de vista hay que seguir apostando en esa decisión, y yo pienso que eso, que es un tema, yo interpreto que puede estar consensuado entre toda la sociedad melillense. José, que no es fácil en Melilla consensuar cosas. O sea que... Estamos en ello, a ver si se puede conseguir alguna solución y algún objetivo. De manera genérica, para ir cerrando lo que sería la entrevista y para quedarnos con los puntos principales, la ciudad autónoma, para apoyar esa educación local, las mejoras sería bajar la ratio educativa, aportar a lo que sería el tejido educativo de más personal, tanto docente como no docente, y más infraestructura, por así decirlo. Sí, correcto. Serían un poco... Yo he dicho que 15 cosas, pero bueno, pero se podrían resumir en esas son las principales. O sea, el profesorado quiere trabajar en condiciones, y para trabajar en condiciones tiene que tener un número de alumnos abarcable, o sea, y sobre todo para atender las características individuales de cada alumnado. Y eso es lo que exigimos normalmente, igual que si tú eres una profesional de medio de comunicación necesitas, bueno, pues una serie de requisitos, pues nosotros tenemos una serie de requisitos para hacer bien nuestro trabajo, porque evidentemente el profesional docente quiere hacer bien su trabajo, y muchas veces tenemos una serie de condiciones que dificultan hacer bien nuestro trabajo. Y los resultados académicos ahí están, los temas PISA, las pruebas de diagnóstico que se realizan, pues, y en el informe de análisis viene reflejado, desde el plan estratégico viene reflejado los resultados. No estamos en la mejor posición posible, de nuestro país, ¿no? O sea, un hecho que habría que cambiar, ¿no? El decir que somos, por así decirlo, los últimos en la cola, a estar por lo menos, no en los primeros, pero más o menos en la media. El tema es ir mejorando, y poner los problemas que se han visto, y que aquí se han situado, cuáles son los problemas, en parte, bueno, arreglar esos problemas para que no se den ese tipo de diferencias tan acusadas, ¿no? Y eso es el objetivo. También impulsar un poco lo que sería la educación, que como veníamos también diciendo, esa educación y esa parte multicultural. Yo pienso que es fundamental. Melilla es una ciudad multicultural, pero hay que dar un pasito más y ir a un aspecto intercultural. Eso no es fácil, pero lo que no se puede, porque no sea fácil abordarlo. Hay que abordarlo, nos gusta o no nos gusta, hay que abordarlo. Y hay que intentar que todos los melillenses recibamos la mejor formación posible, todos. Y no dejemos bolsas ahí, que eso después son focos de conflicto. Estamos en una situación geográfica complicada, y evidentemente tenemos que resolver futuros conflictos, y eso significa que la sociedad melillense esté más integrada, no esté tan segregada, o sea, que tenga mayores niveles de comunicación, y mayores niveles de formación, y mayores opciones de un trabajo, de un puesto laboral, y para eso necesita formarte, y ese debería ser el reto que tenga nuestra ciudad, desde mi punto de vista, ese sería el reto que tiene nuestra ciudad. Pues nos quedamos con ese reto, con esa propuesta. Muchísimas gracias por haber venido al programa, por habernos hecho, como decía, esa radiografía de la educación de Melilla, de esos aspectos a mejorar y de cómo puede influir también este plan estratégico de Melilla en esa mejora de la educación local. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí el programa de hoy de Melilla en Proyecto. Gracias por acompañarnos un día más. Nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa.
Gracias.